Bienvenidas un día más a Ellas Ganan, el podcast en el que sabéis que hablamos con mujeres válidas, valientes, resilientes y campeonas. Y hoy hablamos con una mujer muy importante que está intentando ver las cosas un poquito más fáciles dentro del fútbol femenino. Es Amanda, la presidenta de FootPro. ¿Qué tal, Amanda? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, nosotras estamos encantadas de tenerte aquí hoy, ya teníamos ganas y quiero que me empieces contando un poquito, antes de meternos un poco en materia, que ya te aviso que nos vamos a meter, pero quiero que nos cuentes un poco primero en qué momento dijiste, ya está bien, o sea, esta iniciativa es necesaria. Contemos primero que FootPro es un poco una asociación que defiende los derechos de las mujeres futbolistas y que, bueno, habéis estado en la mesa de negociación del convenio de profesionalización, defendéis un poco todo, o sea, todos los ámbitos, quiero decir, no os quedáis en uno en concreto, sino que intentáis abordarlo de la manera más amplia posible, podríamos decir, ¿no? Pues quiero que nos cuentes eso un poco, en qué momento dices o decís, ya está bien, aquí se necesita alguien que haga las cosas bien y que de verdad luche por los derechos de las futbolistas. Bueno, eso es una pregunta muy buena, ¿no? Creo que nunca llegas a ver el punto exacto en el El punto que de antes, inflexión. sí, es verdad que cuando pasa un tiempo y echas la vista atrás, bueno, sí que puedes ser un poco más consciente. Y es que, bueno, yo soy abogada, Ujú. desde que empecé a estudiar, además juego a fútbol, así que, bueno, y he practicado todos los deportes porque siempre he sabido que no iba a poder dedicarme profesionalmente al fútbol, ¿no? Porque evidentemente soy mujer. Y al final te tenías que buscar una carrera, ¿no? Entonces yo escogí derecho y cuando terminé la carrera, bueno, decidí especializarme en derecho laboral común. O sea, yo llevaba a trabajadores y trabajadoras. Luego llegó un momento en el que, pues, como jugadora de fútbol que soy, amateur, no profesional, pero el mundo del fútbol es pequeñito, llegué a conocer a algunas futbolistas de primera división que pues tenían algún que otro problemilla, ¿no? Y siempre es lo típico, ¿no? De, oye, Amanda, tú que eres abogada, ¿no? Y me empezaban a hacer consultas. Al final me di cuenta de que las jugadoras profesionales son trabajadoras y claro, yo estaba Por supuesto. especializada en derecho laboral y tienen sus particularidades y yo me puse pues a estudiarlas y un poquito a indagar sobre ellas. Cuando me di cuenta, ya había asesorado a unas cuantas jugadoras y qué es lo que sucedió, que entre ellas se crea ese famoso fenómeno boca-oreja, ¿no? De, oye, pues Amanda no es como otros abogados, típico que tienen un despacho solo de futbolistas o deportistas hombres, y luego pues para el becario le dan lo que sea del femenino porque no les da tanto dinero, ¿no? Yo tomé una decisión y decidí especializarme solo en deportistas mujeres. Ahí empecé a representar a escaladoras, ciclistas, nadadoras, futbolistas, de todo tipo, pero siempre mujeres. Eso pues les gustó y cada vez más jugadoras sabían quién era yo y contrataron mis servicios como abogada, Te ¿no? Y hiciste un también hueco, ¿no? Muy... sí, me hice un hueco en un mercado que no existía, porque al especializarme solo en deporte femenino, nadie lo había hecho. Entonces, pues la microespecialización, digamos, que yo me inventé ahí, me vino muy bien para ganarme la confianza de las deportistas más rápido. Entonces, al final llegó un momento en el que te das cuenta de que como abogada independiente hay cosas a las que no llegas. Yo tenía una jugadora, por ejemplo, que tenía algún problema con el club y yo como abogada hablaba con los abogados del club, pero ellos me decían, mira, si no te gusta esto, coges y presentas una demanda. Claro, una demanda porque saben que llega tarde y la justicia lenta no es justicia, ¿no? Y en el Claro. mundo del fútbol la celeridad es importante. Claro, porque tienes hay como unos plazos, ¿no? Para reclamar ciertas cosas, igual tienes un año, ¿no? Claro, y bueno, si tú presentas una demanda, a lo mejor el juicio te lo... De hecho, yo tuve una jugadora el año pasado, en marzo del año pasado, y celebramos el juicio el 9 de abril de este año, es decir, un año después, ¿no? La jugadora ya, por ese tipo de problema que tuvo que irse a jugar al extranjero, no te digo más. O sea, imagínate hasta qué punto un procedimiento jurídico es lento. Entonces, yo no podía ayudarlas más. Y entonces llegó un momento en el que un grupo de jugadoras contactó conmigo, una reunión ahí seria,
Y me explicaron que unos años atrás la selección española, donde habían jugadoras de la talla de Verónica Boquete, de Vicky Losada, de Sonia Bermúdez, tuvieron problemas con el seleccionador que había en ese momento, Ignacio Quereda, que todos sabemos, ¿no?, el tema de los tratos que hacía hacia ellas, el acoso y demás, ¿no? En ese momento intentaron crear un sindicato, ya lo intentaron. Lo que pasa es que nadie las ayudó. Intentaron crear entre ellas un sindicato. Lo intentaron y nadie las ayudó, no pudieron hacerlo y al final tuvieron que pedir que se echara a ese seleccionador a través de una carta, que al final sí que es cierto que consiguieron echarlo, pero, por ejemplo, Verónica Boquete nunca jamás volvió a la selección, ¿A costa ¿no? de qué? Claro. Claro, hubieron jugadoras que tuvieron que pagar el pato y nunca más volvieron a la selección, ¿no? Entonces, claro, cuando me explicaron esto, me dijeron, mira, Amanda, nosotras seguimos teniendo problemas, vemos que tú como abogada independiente no llegas porque no tienes ese poder y queremos volver a retomar lo de crear un sindicato. Y yo dije, bueno, me parece muy bien, ¿no? Entonces me dijeron, uno que solo se dedica al fútbol femenino. Y yo, pues estupendo, pues yo os ayudo con los trámites y bueno, si queréis contar conmigo como asesoramiento legal, estupendo. Y entonces ahí vino cuando me dijeron, no, nosotros queremos que tú seas la presidenta de este sindicato, porque Que confiaron en ti desde un principio a tope. una jugadora en activo no podía ser presidenta, porque hay Claro. muchos eventos, entrevistas, viajes que no pueden hacer ellas, ¿no? Entonces dijeron, necesitamos a alguien de nuestra máxima confianza que nosotras pongamos aquí y sepamos que Sí. siempre va a hacer lo mejor para nosotras. Y bueno, pues cuando un grupo de jugadoras, entre ellas la mejor del mundo, como es Alexia Putellas, te piden que tú seas la presidenta del sindicato, pues no te queda otra que aceptar y entrar en el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, así fue como un poquito empezó todo. Como ves, jamás imaginé que yo pudiera ocupar un cargo así, y menos porque las propias jugadoras me lo pidieran, ¿no? Otra cosa había sido que yo iniciara el proyecto y pidiera a las jugadoras que se unieran, pero fue al revés, ¿no? Y eso, pues la verdad que fue algo bastante, no sé, algo muy fuerte para mí. Muy especial, ¿no? Que confíen en ti desde un principio, pues al final te da un poco alas para conseguir todo lo que estáis consiguiendo, porque estáis luchando mucho. Ya sabemos que en el deporte femenino, pues las cosas van despacio porque no nos dejan un poco ir a otro ritmo, pero estáis consiguiendo un montón de cosas. Yo quiero hablar un poco. Bueno, yo creo que ya sabes de lo que te voy a hablar, del famosísimo acuerdo con la federación. Bueno, primero enhorabuena porque creo que es un paso muy importante y creo que se ha dicho poco. Saltaron un poco las alarmas de repente porque se vendió un poco como de, no sé, como si hubierais exagerado un poco. Supongo que la gente no estaba entendiendo bien lo que realmente implicaba el acuerdo, pero eso es lo que quiero yo que nos expliques un poco, porque, o sea, en ningún momento se dijo que las cifras de dinero fueran a ser iguales, que fuerais a poner a la selección femenina al mismo nivel que la masculina, porque tampoco depende de vosotras en este caso. O sea, yo quiero que nos cuentes por qué hubo ese revuelo y cuál es realmente la situación, porque se han mejorado las condiciones de desplazamiento, se han mejorado las primas, los criterios de reparto de premios. ¿Qué es exactamente materialmente lo que han conseguido las jugadoras con esto y por qué se formó tanto revuelo? Bueno, para contestar a lo segundo, se formó mucho revuelo, primero porque no se explicó. ¿Vale? O sea, la Federación Española de Fútbol fue la que organizó el evento, AIFUT, pero no tuvo poder de nada. Nos enteramos el mismo día que era un evento a puerta cerrada, no permitieron entrar a periodistas ni tampoco hacer preguntas, yo eso no lo sabía. Claro, así se hace difícil explicar un acuerdo. Luego es verdad que hay muchos medios que utilizaron la noticia de este acuerdo para menospreciar a la federación y a Luis Rubiales por temas que no tienen nada que ver con el fútbol Ajenos, femenino. totalmente ajenos. Y luego también los medios, a falta de información, muchos de ellos decidieron, pues, con lo poco que tenían, tergiversar, porque al final ellos explicaban la poca información que tenían, pero de una forma que no era la correcta, ¿no? Entonces, han habido muchos datos incorrectos, han habido muchos medios que se han equivocado en la información que han dado,
Y bueno, lo que estamos haciendo desde FootPro es, a los que nos preguntan, pues les explicamos cómo ha sido el acuerdo. Evidentemente, hay una confidencialidad en cuanto a cifras, Claro, igual que todas las selecciones femeninas que han lanzado noticias de acuerdos, las cifras no se dicen. O sea, la única selección que lo ha publicado directamente el acuerdo es Estados Unidos, es la de Estados Unidos, te iba a que decir. está colgado en su cuenta de Twitter, además, pero es que los demás hay una confidencialidad, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que la confidencialidad nos permite, FootPro, uno de los objetivos era mejorar las condiciones de las jugadoras. Solo nos íbamos a dedicar a fútbol femenino, así que podemos dedicarnos de lleno a ir mejorando sus condiciones en cualquier ámbito. Uno es el convenio colectivo, pero otra parte muy importante era las condiciones de las selecciones de la federación. Entonces, como hay que ir poquito a poco, nos centramos en la absoluta. Lo primero que hicimos fue, evidentemente, mirar lo que cobraba la masculina, porque si queríamos intentar igualarlo lo máximo posible, teníamos que saber lo que cobraba la masculina, ¿no? Entonces, cuando tuvimos los datos de los propios jugadores, nos dimos cuenta de que los jugadores no cobraban cantidades fijas, no tenían importes fijos, iban a porcentaje. Lo que hacían ellos es que en cada concentración la federación les adelantaba un dinero, el que sea, me da igual. Y cuando competían el torneo en cuestión, ya sea Eurocopa o Mundial, pues según en el puesto que quedaban, pues UEFA te da unos premios por quedar en según qué posición. Pues se lo daban al jugador, pero restando lo que ya les habían adelantado. Entonces, claro, visto eso, nosotras dijimos, nos parece un acuerdo interesante si tenemos en cuenta que UEFA y FIFA van a tener al final que igualar los premios, porque al final son premios por la misma competición y no tiene sentido que sean distintos. Entonces hablamos con la federación de decir, bueno, pues queremos el mismo acuerdo con los mismos porcentajes, ¿vale? O sea, si por quedar primeros la selección masculina se lleva el porcentaje tal, nosotras también. Que no quiere decir que sea la misma cifra, simplemente en proporción se lleva el mismo porcentaje. Claro, porque A mí ahí me depende de parece unos porque, claro, premios. Claro, ahí depende de unos premios que no son que eso competencia ya de la no, federación. no podéis, evidentemente, hacer nada de momento. Claro, entonces, el acuerdo es muy completo. Los titulares solo hablan de los premios, de las primas, pero el acuerdo tiene muchos apartados. Realmente se puede dividir en cuatro. Uno, los desplazamientos y los viajes los hemos mejorado. Ya no van a tener esas escalas, esos madrugones que se pegaban antes. Van a viajar en primera clase o en charter siempre que sea posible. Dos, los partidos amistosos. Aquí la selección masculina sí cobra una cantidad fija por amistoso, porque eso depende de la federación. Pues ellas lo mismo, cobran la misma cantidad por partido amistoso, hasta el último céntimo. Y eso sí que es un importe fijo, que es el mismo. Luego el apartado número 2 es el tema de los premios. Como hemos dicho, tienen los mismos porcentajes. ¿Cuál es el problema? Que Claro. UEFA, por ejemplo, paga 16 millones por la Eurocopa y en el masculino son 600 millones. Entonces, ¿qué dijimos? Le dijimos a la federación, hombre, esto nos perjudica porque aunque tengamos el mismo criterio de reparto, si tú me adelantas mucho dinero en cada concentración, al final te voy a tener que pagar yo cuando acabe la Eurocopa. Y entonces le dijimos a la federación y aceptaron de que añadieran una cantidad en concepto de discriminación positiva para Te iba a aumentar los decir, sí. importes y para no descontar las cantidades. Entonces hemos conseguido, en el punto 2, digamos, tienen lo mismo, pero además, en el caso de ellas, hay una discriminación positiva y se inyecta dinero por parte de la federación. Hasta que igualemos los premios, pero la federación se compromete, y así lo hace añadiendo este dinero, a que va a echarnos un cable con UEFA y FIFA para que vayan subiendo los premios año a año. Yo entiendo que no vamos a subir de un año de 16 millones a 600, pero de Supuesto. una forma progresiva que se vayan subiendo, ¿no? Y luego el último punto es el tema de los derechos de imagen. Conseguimos regularlos bien mediante contrato, que no estaban bien cedidos, y el mismo criterio de reparto que para los chicos, a porcentaje. Cada vez que entra un patrocinador nuevo, hay un porcentaje que se llevan las jugadoras. Cada vez que hay una concentración, se llevan un importe. Luego hay un porcentaje pequeño que va en función de las acciones publicitarias que hace cada una. Porque no es lo mismo una jugadora que tiene 1000 acciones publicitarias cuando va con la selección que una que no hace ninguna, ¿no? Entonces hay un porcentaje Claro. pequeño en base a eso. Y
Y luego cuando juegan torneos como Eurocopa o Mundial, esos derechos de imagen se multiplican por 3. Entonces, es exactamente igual todo que el masculino, pero este tipo de acuerdo nos permite seguir creciendo. Pero si nosotras hubiéramos negociado unas dietas, ¿vale? Que hay muchos medios que han vendido el tema de que no tengamos dietas como algo muy negativo, pero si yo negociaba una dieta fija, no sé, me lo invento, 5.000 euros, ¿quién te dice a ti que ahora vamos y ganamos la Eurocopa y las jugadoras pueden haber ganado 3 veces más? Y a lo mejor el año que viene me quedo desfasada con los 5.000 euros, porque una línea roja de la federación era que el acuerdo tenía que durar hasta el 2027. Negociar una cantidad fija, tal y como está el fútbol femenino hoy en día, hasta el 2027, eso Es sí que era mucho. hipotecarte demasiado. Entonces, hacerlo porcentual en base a unos premios que van a tener que subir sí o sí, nunca van a ir a peor, y que permiten que ellas, cuanto más generen, también más van a ganar, porque recordemos que aún no hemos ganado nada, pues era un acuerdo que consideramos que iba a ser muy más sostenible que no unas cantidades fijas. Claro, de aquí al 2027 lo que he leído yo es que en los derechos de imagen se iba a ir aumentando el porcentaje, ¿no? Que recibían Eso es, hasta un claro, 80% en 2027. ellas, a medida que vayan generando más marcas van a querer patrocinar a la selección. Cuantas más Claro. marcas patrocinan a la selección, ellas más dinero van a ganar. Es un acuerdo que está pensado para que ellas, cuanto más generen, más ganen. Cuantos más torneos ganes, más dinero ganarás. Cuanto más generes a nivel publicitario, más dinero ganarás. Pero Aquí también un también, poco motivacional, que eso interesa también a la federación y a ellas. claro, llegado el momento, hablamos con las jugadoras y dijimos, ¿qué preferís? ¿Preferís ser conservadoras y negociar importes fijos? Porque no sabéis cómo va a ser vuestro futuro y no queréis arriesgaros bueno, pues a lo que generéis, o queréis un acuerdo que vaya en función de lo que vosotras creéis que vais a poder conseguir con la selección. Evidentemente ellas dijeron, hombre, pues yo prefiero algo que me permita, yo prefiero un acuerdo que no tenga techo. Y el acuerdo que nosotros hemos Claro. negociado no tiene techo. Una cantidad fija sí tiene un techo, es una cantidad fija, no se mueve. Y Claro, ellas dijeron, otra de las quejas un poco que hubo por parte de la AFE, de la Asociación de Futbolistas Españoles, que luego hablaremos de ella también, es eso que has comentado tú antes, que el acuerdo no fue extensible al resto de selecciones, os centrasteis en la absoluta. ¿Cómo de viable ves el negociar un poco las condiciones del resto de selecciones ahora mismo? súper viable. A ver, lo que no puede ¿Estáis ser en es ello? que, ¿Estáis en ello? sí, claro, o sea, a ver, lo que no puede ser es que un sindicato que lleva 38 años en el sector jamás haya intervenido para mejorar las condiciones de las selecciones. Nosotras, en menos de un año de vida, hemos conseguido el acuerdo que hemos conseguido y lo único que diga es que por qué no se aplica a todas. A ver, evidentemente esto es un acuerdo de la selección absoluta, pero esto no es la única gestión que vamos a hacer. Ahora llegan las demás. Pero igual que a nivel de liga, con el convenio colectivo solo aplica primera. Es como si yo Ya. le digo a Fe, oye, el primer convenio que firmaste solo aplica a primera, ¿por qué no aplica a segunda y a tercera división? Tal. Hay que ser un poquito realistas también, hay que ir poco a poco de forma sólida y sostenible y a veces hay que hacer eso. Si tú vas mejorando las condiciones de las que están en las categorías más altas, luego cuando vayas a las de debajo, habrás subido el techo. El acuerdo que tenemos ahora con esta selección me permite ir a la siguiente, que es la sub-23, pero sabiendo lo que cobra la absoluta y pudiendo subir en proporción, evidentemente. Yo no podía empezar desde abajo, porque desde abajo la última selección, creo que es la sub-17, cobra muy poco. Entonces, si yo iba subiendo desde abajo, no tiene sentido. Hay que subir primero de las de arriba, de las que en principio más generan. Cuando tú ya tienes en las de arriba, puedes trabajar con las de abajo sabiendo que has subido ese techo. Que de hecho ahora mismo no hay techo, ¿no? Entonces, eso me permite hacer unas mejores negociaciones. Pero, hombre, por supuesto que o sea, vamos, el objetivo de Footpro es mejorar las condiciones de todas las jugadoras. Es decir, todas las categorías y todas las selecciones, por supuesto. O sea, y también lo que hablabas un poco antes de la liga, ¿qué ha pasado con todo este tema? Porque en tus propias palabras yo he leído que has dicho que tenéis como la sensación de que las cosas están igual que antes, o sea, que os preocupa
porque sigue habiendo los mismos gestores que antes había, no, o sea, no desarrollaban del todo políticas pues buenas para las jugadoras y que realmente tampoco se prestaba mucha atención al fútbol femenino y que os sentís un poco en el mismo punto. ¿Me lo Sí. puedes explicar un poquito eso? Bueno, lo has explicado muy bien tú, es decir, en Son tus principio, palabras, las has explicado tú. el fútbol femenino podría haber crecido de una forma mucho más rápida, porque sí que lo generamos. Eso de que dicen de que no vendemos y no generamos no es cierto. Hemos podido comprobar cómo hay un equipo como el Barça femenino que lleva años sin poner excusas, simplemente invirtiendo, y tenemos un equipo que no solamente ha ganado una Champions, sino que tiene a un Balón de Oro y a la segunda mejor del mundo. Bueno, ahora ya no porque Jennifer Hermoso se va, pero hemos tenido a la mejor del mundo con la segunda mejor del mundo. También hemos tenido a Martens, que si no recuerdo mal, también lo ganó. O sea, quiero decir, que tenemos el ejemplo perfecto de un club que sin poner excusas invirtió y le han llegado unos resultados impresionantes y que ahora son reconocidas a nivel mundial. O sea, se han ganado el respeto de jugadoras de Estados Unidos, ni más ni menos, ¿no? Y luego han llenado estadios, han llenado el Camp Nou no una, sino 2 veces, han batido récords. Quiero decir que sí que cuando tú nos das la oportunidad, te generamos, importamos a la audiencia y te damos premios. Entonces, ¿qué es lo que nos ha venido pasando? Es que el fútbol femenino no ha crecido más rápido porque los componentes del fútbol, los organismos que lo dirigen, las peleas del masculino las traen al femenino. Ahí es donde nos pisan, nos están pisando constantemente y no nos dejan avanzar más rápido. Nos ponen la excusa de que no generamos, de que no interesamos y de que no vendemos, pero no es cierto. Crecemos despacio porque los dirigentes nos ponen un pie aquí y no nos dejan, porque es más importante para ellos pelearse en el ámbito del femenino porque es más barato que en el del masculino. Entonces, nosotros las jugadoras teníamos la esperanza de que con esta nueva liga la cosa cambiara, que hubieran dirigentes que no tuvieran las preocupaciones de pelearse con el fútbol masculino, como hacen pues la liga y la federación en el ámbito del masculino, que están peleados siempre, ¿no? Teníamos la esperanza de que eso cambiara, de que pudiéramos tener dirigentes que no estuvieran en esas peleas, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que no ha sido así. Tenemos exactamente los mismos dirigentes que lideraban el fútbol femenino el año pasado. Son los mismos. Los mismos. Entonces, evidentemente está ese miedo de que todo siga exactamente igual, de que prioricen más las peleas entre estas instituciones, que nada tienen que ver con el fútbol femenino, antes que nuestro propio crecimiento. Entonces, la situación evidentemente preocupa. Vale, es que me han surgido dos preguntas y creo que son importantes a raíz de lo que estás comentando. El tema de no generar, porque para mí es la principal excusa que escuchamos todo el rato. Es verdad que siempre se dan los argumentos de que, vale, el Barça ha llenado el Camp Nou 2 veces y te dicen, ¿y a qué precio de entradas? ¿A qué precio va la gente, por ejemplo, a ver el Madrid femenino? Quiero decir, ¿qué se responde a eso? ¿Qué respondéis desde la asociación a eso? Bueno, la verdad es que la gente que suele decir eso suelen ser los típicos hombretones, vamos a llamarlos así, que no tienen ni idea de lo que hablan. Y de hecho son los mismos hombres que luego se quejan de que para poder ver al Barça Tienen masculino, que por pagar ejemplo, mucho. tienen que pagar un pastón, ¿no? Entonces son súper ilógicos e incongruentes. Evidentemente el fútbol femenino no está históricamente en el mismo momento que el masculino. Lo que hay que responderles es, escúchame, el fútbol masculino, cuando empezó, ¿cuánto costaban las entradas para llenar ¿Cuánto estadios? cuestan en otros países? ¿Cuánto cuesta en otros países? Quiero decir, que no puedes comparar. El problema de esos hombres es que comparan constantemente el fútbol femenino con el fútbol masculino. Bueno, comparan cualquier deporte con el fútbol masculino. Entonces tienen un problema que no saben ver más allá. Tienen como esa incultura, ¿no? Y esa falta de memoria. Es un deporte distinto el fútbol femenino y está en fase de expansión. El fútbol masculino, al contrario que el femenino, está en una fase de aburrimiento.
en el que te cuesta un dineral ir a ver a tu club, te cuesta un dineral comprar sus equipaciones y que realmente hay más política que deporte. El fútbol masculino está en ese momento y se está viendo que estamos perdiendo, que el fútbol masculino no está en un buen momento. No paran de perder dinero los clubes de la liga masculina en España. Luego tenemos el femenino, que está en un momento muy dulce, está creciendo, está en situaciones muy distintas del masculino y el femenino. No puedes comparar. Entonces, lo que sí que puedes comparar es que, por ejemplo, en un partido del Camp Nou del femenino, Alexia Putellas vendió más camisetas que Pedri, que es el jugador del Barça que más camisetas vende en un partido en el Camp Nou. Ahí ves realmente la afición, que también es distinta, todo se ha dicho, es distinta la afición que tiene el fútbol Por femenino. supuesto. Bueno, por suerte, creo que todas las aficiones de todos los deportes son distintas a la del masculino. Y digo por suerte porque normalmente el aficionado del fútbol masculino es muy destructivo y solo entiende que lo único bueno y lo mejor es el fútbol masculino y nada más. Y da igual el deporte que le pongas por delante, o sea, no suelen respetar otras modalidades deportivas, ¿no? Entonces, esta gente, primero que no vale la pena ni responderles, no hace falta, porque tú no le puedes explicar a una persona que te dice eso lo que yo te acabo de explicar, ¿no? Lo de son momentos históricos distintos, el fútbol masculino también necesitó ayuda e inversión y confianza para estar donde está hoy. Tenemos el presidente de la liga, Tebas, ha sido un gran gestor. Guste más o guste menos, este hombre ha sido capaz de generar la millonada que genera ahora mismo la liga. Bueno, pues el fútbol femenino acaba de ser profesional. Todavía no hemos ni empezado con nuestra propia liga. Y sin haber empezado aún con nuestra propia liga, ya hemos llenado estadios, y hemos vendido camisetas y hemos ganado un Balón de Oro. Es decir, que desde mi punto de vista, el fútbol femenino está creciendo a un nivel más rápido, a pesar de los problemas que nos ponen, que el masculino en su momento. Y eso es lo que yo respondería. Pero ya te digo, Es no muy vale la pena. no, pero creo que era muy importante que lo explicaras tú porque a veces desde, pues yo por ejemplo veo en redes sociales que pues tienen lugar discusiones de este tipo y la gente no sabe muy bien cómo explicarse, o sea, que lo has explicado muy bien. Y la otra pregunta que me surgía, has dicho que siguen siendo los mismos dirigentes que traen esas peleas del fútbol masculino al femenino. Y a mí esto me surge y quiero que tú desde dentro de la asociación me contestes sinceramente. ¿Crees que algunos clubes tienen y están prestando atención a la modalidad femenina por compromiso, porque es lo que toca? Creo que sí. Creo que también es verdad que tenemos una liga larga, tenemos 16 clubes. En el masculino creo que son menos. Tener una liga de tantos clubes al final hace que haya alguno que realmente tiene la sección femenina por presión social y que realmente o sea, no es algo que les mueva, no es un proyecto que les ilusione o que les emocione. Yo sí que creo que hay clubes así. Es cierto que no son muchos, la mayoría son clubes que sí que pues están empezando a invertir en sus secciones femeninas y se lo están empezando a tomar en serio. Pero lamentablemente aún hay muchos que no. Y el ejemplo claro, evidentemente, es el Rayo Vallecano. Claro, es una pena lo que ha pasado con eso. Te iba a decir que no, que en la liga masculina son más, Son más, pero son 20. 20 equipos en primera división. Madre mía, eso es Claro. un montón, ¿eh? Es un montón, pero por eso te decía que, y me gusta hacerte esta pregunta a ti porque es verdad que la he hecho en otros ámbitos y no han sabido decirme abiertamente, sí, creo que esto pasa. Sí, O es yo que te yo, lo digo, yo claro, te digo que no quiero andar mucho porque tampoco tenemos muchísimo tiempo, pero me gustaría o sea, preguntarte en qué lo notas, en qué has notado que has dicho, no me des nombres de equipos porque supongo que no me los vas a dar, pero en qué has notado que digas, esta persona lo está haciendo porque es lo que toca, porque si no se va a quedar atrás, no por compromiso real. pues mira, lo notas sobre todo cuando estás pidiendo los derechos de las jugadoras. Fíjate qué tontería, pero cuando las jugadoras finalizan su contrato temporal, tienen derecho a cobrar una indemnización. Claro, esa indemnización ningún club la da, ninguno, pero en el masculino tampoco, no se da. Entonces, cuando nosotras desde el sindicato lo empezamos a reclamar a los clubes, hay algunos
que estamos hablando de cantidades a lo mejor de 1.000 euros, que no estamos diciendo ahora que el club se vaya a arruinar, y es un derecho de la jugadora, es un dinero que le corresponde. Pues hay clubes que cuando ya les has pillado no tienen problema, dicen, vale, lo pago y punto, ¿vale? Vamos como sindicato, que es lo bueno que tiene que yo ahora pueda luchar por ellas desde un poder como una institución, que es un sindicato, ¿no? Yo ya voy y a mí ya no me dicen, oye, presenta demanda. No, me Claro, que dicen, va a vale, ser efectivo lo que propongáis. ya me ven quién soy y dicen, vale, vale, pues pagamos, ¿no? Pero hay otros clubes que están dispuestos a arruinar el prestigio de una jugadora por 1.000 euros, porque les da igual. Hay jugadores, hay clubes que de verdad dicen que no voy a pagar ese dinero y que la jugadora ya puede decir misa y que voy a ir a hablar con ella para que no pueda competir en otro sitio, no sé qué, y son 1.000 euros. ¿Entiendes? Entonces son cantidades tan irrisorias que dices, pero a ti de verdad te importa tu jugadora, la que estás teniendo, tu plantilla, tal. No, no, les da igual. Luego, y como ves, son cosas súper sencillas, ¿no? Luego con el tema de profesionalización de la liga. Han habido clubes que el mismísimo presidente ha tenido reuniones con sus jugadoras y les ha explicado, oye, mira, está pasando esto, estamos negociando, os informamos, me comunico con vosotras, ¿no? Eso es un interés para que su primer equipo esté al corriente de todo lo que pasa. Luego han habido otros clubes que incluso han ido a meter miedo a las jugadoras y les han empezado a decir, oye, o nos ayudáis a presionar al Consejo Superior de Deportes o aquí no hay nóminas para nadie, porque no tenemos dinero, porque el contrato de Mediapro se rompió, porque tal, y las jugadoras me vienen a mí luego, asustadísimas, Amanda que no vamos a cobrar, Amanda que qué va a pasar, Amanda que nos están diciendo los clubes que vayamos a una huelga. Hubo un Grandes momento, clubes. hubo un momento en el que los clubes estaban empezando a manipular a las jugadoras para que fuera una huelga contra el gobierno. Así. Entonces yo les dije, a ver, calma. Un club jamás te puede decir a ti que te vayas a la huelga. No se puede. Eres tú la que va a la huelga contra el club, no contra un gobierno. Tú no puedes hacer una huelga contra un gobierno. Y estos pequeñitos detalles, esas cositas, te hacen ver que de verdad a las jugadoras las utilizan como un instrumento para sus guerras que están relacionadas con el masculino. Porque al final esto era un tema, lo de la huelga y todo esto, venía por el bloqueo de los estatutos que había, pero eran por peleas del masculino, por lo del fondo CVC, porque no sé qué pasaba por ahí y los clubes no se ponían de acuerdo. Y como no se ponían de acuerdo, querían que el gobierno decidiera. Como el gobierno no decidía, quisieron utilizar a las jugadoras para que hicieran una huelga. Para Entonces, presionar. ahí tienes cómo realmente los clubes valoran a sus secciones femeninas. Y hay clubes que solo las tienen, pues eso, para llegado el momento perjudicar a alguien con quien tenga un problema en el masculino. Pues me parece que gracias por ser tan clara. Me gustaría también, centrándonos un poquito más en ellas, porque al final acabamos hablando todo el rato de los dirigentes porque es una situación complicada, pero me gustaría saber, o sea, siendo ellas las protagonistas, ¿qué echan en falta concretamente, aún después de haber firmado ese convenio? ¿Qué echan en falta? ¿Están decepcionadas? ¿Cómo se encuentran ahora mismo? Bueno, las jugadoras son conscientes de que al final este primer convenio es muy de mínimos, pero era un primer paso y era necesario. Al final este convenio hay que recordarlo por lo que es. Era algo necesario, no es un buen convenio, pero necesitábamos un convenio para hoy poder tener una liga profesional. Ujú. Ellas son conscientes de eso, pero también son conscientes de que este convenio les ha perjudicado mucho en muchas ocasiones. Recordemos el salario, 16.000 euros al año con posibilidad de bajarlos a 12.000. Que eso Hoy vosotras queréis incrementarlo. por supuesto, evidentemente, porque hoy en día hay jugadoras pluriempleadas. Yo ha habido charlas que he hecho en clubes que me han dicho, no, hoy no puedo ir porque trabajo por la tarde. O sea, Y es como, a pesar de que de la profesionalización de la firma del convenio, sigue habiendo jugadoras que siguen pluriempleadas cuando en teoría la parcialidad se eliminó. es que ese es el problema, que este convenio permite la parcialidad. Tú puedes tener una jornada parcial que es ficticia porque no existe para que el club te baje el salario a 12.000 al año. 12.000 al año son 1.000 euros brutos. En netos
Es muy poco, es que es menos del salario mínimo Claro, eso te iba a interprofesional, decir, es menos del SMI. porque la parcialidad es ficticia. No hay una jugadora con contrato parcial que cuando acaba su jornada se va del entreno. No es verdad, se quedan todas tienen jornadas parciales. Pasa que es una trampa que se utilizó en este convenio para que los clubes pudieran bajar más el salario. Entonces, esto tiene que cambiar. Con una liga profesional no podemos permitirnos tener salarios mediocres. Tenemos que tener un salario a la altura de una liga profesional. Evidentemente, no te voy a decir las cifras que barajamos porque nos perjudicaría de cara a la liga si ya sabe lo que vamos a solicitar, pero vamos, la liga tiene que pegar un cambio en ese sentido. Las jugadoras son su principal activo. O las Claro, empiezas a ganar o se van. y ya, pues la verdad es que sí, y ya no solo de salario, porque a mí me ha gustado mucho que tú también has hablado de eso, de regular permisos de maternidad, de salud mental, de acoso sexual. O sea, quiero decir, son cosas realmente importantes que sabemos que ha habido problemas, que se conocen los casos en los que ha habido problemas. ¿Cómo de viable ves que haya una regulación efectiva para esto? Pues mira, nosotros como sindicato, al nacer, poquito después, pasó aquel caso tan mediático de Carlos Santiso, el entrenador del Rayo Vallecano. Ninguna jugadora del Rayo estaba afiliada a FUTPRO, pero bueno, pues en FUTPRO nos reunimos y dijimos, a ver, aunque no haya ninguna jugadora afiliada al Rayo, esto es algo que menosprecia la dignidad de cualquier jugadora, de cualquier equipo, de cualquier parte De del cualquier mundo. mujer, porque yo creo que es una situación que indirectamente nos afectó a todas porque se dio bombo un par de semanas y se quedó ahí, que yo a veces me sigo acordando y pienso, ¿esto se ha quedado ahí? Sí, bueno, se ha quedado ahí a nivel mediático, porque Claro. nosotras tomamos la decisión de decir, venga, aunque no haya ninguna jugadora afiliada, nosotras tenemos que hacer algo, ¿no? Ujú. Eh, Siempre le hemos tendido la mano a AFE en este sentido, porque las jugadoras estaban afiliadas a AFE, entonces siempre le hemos dicho, si tú necesitas que ambos sindicatos nos unamos para luchar con este tema, avísanos. Pero independientemente de eso, nosotros sí que presentamos una denuncia a Inspección de Trabajo y una denuncia a la Federación Española de Fútbol. ¿Por qué no utilizamos el convenio? Porque el convenio tiene un protocolo de acoso sexual. No Claro. pudimos utilizar el convenio porque no servía. Cuando yo leí el convenio, el protocolo de acoso sexual, me di cuenta de que era un protocolo muy estándar. Un protocolo tan estándar que para la práctica concreta de este deporte no nos servía. Tú recuerda que venimos de una situación en la que las jugadoras del Rayo, al empezar la temporada, no estaban de alta en la seguridad social, no se estaban pagando los pisos, iban a quedar sin casa las El jugadoras, equipo médico era no tenían inexistente. equipo médico, fueron a jugar al campo de Barça y no tenían ni michetas. O sea, lo de las comidas, una serie ya de vulneraciones de derechos bastante graves. Luego llega lo de Carlos Santiso y las mutean. Les prohíben hablar en prensa, en redes, en cualquier parte. Entonces, partiendo de la base de que están silenciadas, el protocolo de acoso sexual necesitaba que alguna jugadora diera la cara delante del club. Y yo, claro, yo pensé, ¿esto no las protege? ¿Esto no las protege? La jugadora que hable, la jugadora se va a la calle. O peor, porque recordemos que tenemos ahí un entrenador que hace apología de la violación. Entonces, claro, yo no puedo arriesgar a una jugadora que hable, eso no puedo hacerlo. Y ahí me di cuenta de que este protocolo no servía, no garantizaba la seguridad de la víctima. Y un protocolo tiene que garantizar, lo primero que tiene que hacer es garantizar la seguridad de la víctima, que en este caso pues era todo el equipo. Entonces tuvimos que usar la imaginación para utilizar otras vías y fue denuncia a Inspección de Trabajo y denuncia a la Federación. Inspección de Trabajo se lavó las manos, no hizo nada, no, resolvió y la verdad que fue lamentable. Nos dijo que teníamos que negociar un plan de igualdad con el Rayo y que ahí pidiéramos que se le echara al entrenador. Y luego la Federación Española, aún a día de hoy, todavía no ha resuelto. Estamos esperando a que resuelva, pero es que la liga ya ha acabado. Entonces llegas tarde. Entonces yo no, imagínate que llega a pasar algo y no hubiéramos podido protegerlas, ¿no? Entonces, este protocolo es inútil, no sirve. Y de cara al nuevo convenio tenemos que mejorarlo. Claro, eso te iba a preguntar, o sea, siguen desprotegidas a nivel de acoso sexual, de salud mental y de estos temas con el convenio.
siguen a día de hoy desprotegidas. Claro, porque seguimos teniendo ese protocolo de acoso sexual. Entonces, necesitamos, cuando negociemos el nuevo, pues evidentemente los 5 sindicatos que hemos estado mirando cómo negociamos el próximo convenio y tal, era un tema que teníamos sobre la mesa. Un protocolo en condiciones que podamos, luego las jugadoras cuando lo necesiten, que las podamos proteger de verdad. ¿Y cómo está de cerca ese nuevo convenio? Pues no sé, no lo sé. Tuvimos una reunión con la liga la semana pasada para presentarse oficialmente y lo primero que hicieron fue disculparse bueno, pues por el retraso en ponerse en contacto con nosotros y lo segundo que hicieron fue pedirnos tiempo. Nos dijeron que previo a negociar un convenio tenían que diseñar su estructura interna y luego a partir de su estructura interna, pues el tema de los derechos de imagen, el tema de los patrocinadores, porque ahí se sabrá el dinero que tendrán, pues para luego, intuyo yo, no me lo dijeron, pero intuyo yo, poder repercutirlo en el salario de las jugadoras, ¿no? Entonces, bueno, nos dijeron que no podían darnos una fecha exacta para empezar a negociar, pero nosotros les dejamos claro que no puede atrasarse mucho más, que antes de empezar la liga ya tendríamos que estar teniendo reuniones. O sea, igual para el año que viene podríamos estar viendo ese convenio en activo. Bueno, yo le dije a Beatriz, mira, si yo te hago la propuesta, si los 5 sindicatos te hacemos llegar la propuesta y tú nos dices que sí a todo, la negociación va a durar un día. Y te aseguro que no pedimos ninguna locura, porque ya ves tú, permitir que las jugadoras tengan zonas de lactancia, que hayan cuidadores para los bebés, para que las jugadoras puedan entrenar y jugar los partidos, permitir que se viaje con el bebé, subir el salario, quitar la parcialidad, mejorar el protocolo de acoso sexual, son cosas muy lógicas. No creo que me las vayan a denegar, porque son temas de derechos de la mujer, ¿no? Entonces yo le dije a Beatriz, digo, el tiempo de negociación durará lo que esta nueva liga quiera. Si acepta todo lo que hemos propuesto, que no son locuras, desde mi punto de vista, en un día se puede tener negociado el convenio. Y a mí, bueno, no quiero sembrar tampoco revuelo entre sindicatos, pero justo ayer llegó la noticia de que habíais demandado a la AFE por el fondo de fin de carrera. Cuéntanos un poquito esto resumidamente para que la gente sepa lo que es y qué ha pasado. Sí, a ver, el fondo de fin de carrera es un dinero que sale de la liga masculina. El 0,5% de lo que gana la liga de derechos de audiovisuales, ese 0,5% la liga lo destina a todos los y las jugadoras para su retiro, ¿vale? Es un dinero que se les da y ya está. Este acuerdo se llegó en el 2015. ¿Qué pasó? Que en el 2015 solo existía AFE. Entonces la liga dijo, bueno, pues yo te lo doy a ti y tú lo gestionas con todos los jugadores. Cuando nació Futbolistas Son en el 2018, AFE se inventó, bueno, sí, se inventó una regla que decía que solo los afiliados a AFE iban a tener ese dinero. Entonces, claro, estás limitando o sea, bueno, estás utilizando, digamos, un chantaje, ¿no? Porque estás condicionando a un jugador que piensa en él y en su futuro, te digo, vente a mí que te doy dinero y no te vas a ir al otro sindicato que no te puede dar ese dinero. Entonces, Futbolistas Son demandó a AFE en su momento y ya le cayó una sentencia condenatoria, ya perdió. Se le dijo que eso era una conducta antisindical, porque el dinero no es de AFE, el dinero es de una liga, que ese dinero se lo da a todos los jugadores y las jugadoras. Entonces ya hay una sentencia en ese sentido. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que nació FootPro, antes de nacer FootPro, AFE se lo daba a todos los y las jugadoras. De hecho, tenía un formulario para los que no estaban afiliados en AFE que tú lo rellenabas y te lo daban. Pero cuando nació FootPro nos dimos cuenta de que cuando nuestras afiliadas empezaban a pedirlo, AFE se lo denegaba. Les contestaba diciendo que no, que solo las afiliadas de AFE iban a tener el fondo. Luego nos dimos cuenta que empezaron a ir vestuario a vestuario diciendo que el fondo de fin de carrera solo sería para las afiliadas, que no iba a ser para nadie más. Y entonces nos metimos en su página web y nos dimos cuenta de que ponía que el fondo era para los jugadores de cualquier sindicato, pero en el femenino solo para las jugadoras de AFE. Entonces, claro, dijimos, pues ¿qué hacemos, no? Y al final FootPro, su junta directiva son todas jugadoras. En nuestra página web se puede ver que la junta directiva de FootPro, que es el órgano de gobierno, están Andrea Pereira del Barça,
Arasi Muro del Atlético de Bilbao, Nereiza Aguirre de la Real Sociedad, Maitane López del Atlético de Madrid, Ana Torroda del Valencia, o sea, Iván Andrés del Real Madrid. Tenemos todos jugadores en activo. Y decidimos, ¿qué hacemos? Vale, pues vamos a requerir a AFE mediante Murofax para que pare y nos dé el fondo. Lo hicimos. Nos dijo que no. ¿Qué hacemos? ¿No? Digo, ¿qué hacemos? Este dinero es para todas, ¿no? Y entonces ahí dijimos, bueno, como se lo está negando a todas, no solo a las de fútbol, sino también a las de futbolistas son y a las que no están en ningún sindicato, pues hablamos con futbolistas son, le explicamos y entonces se dieron cuenta de que sí, que a ellos también les estaba pasando. Requirieron a AFE, imagino también, y nada, igual, en el mismo sentido. Entonces, claro, no nos queda otra solución. Ese dinero no es de ese sindicato, ese dinero es de la liga y es para las jugadoras. Entonces no nos queda de otra que demandar. No es algo agradable porque no nos apetece. Creemos que no era necesario llegar a este extremo, pero al final fútbol está para defender a las jugadoras. Totalmente. Discúlpame un segundo, que es que no tengo batería. Tranquila. Me voy a echar agua. Si lo vamos a perder todo. No, enchufa, no pierdas. Ya está. Que lo estaba viendo, justo me ha saltado lo de batería baja y digo, no podemos perder todo esto. Y bueno, o sea, para terminar, me gustaría saber a nivel personal cómo estás gestionando tú toda esta presión. ¿En algún momento has dicho, mira, yo desisto, yo no puedo más? Sí, muchas veces al final pasas de ser una abogada, que al final los abogados no somos nunca la cara visible de nada, ¿no? Somos, o sea, estamos detrás trabajando en nuestros ordenadores, con nuestras demandas, ¿no? Y nuestras negociaciones y de repente pasas a un plano que es muy político, ¿no? Y yo no sé de política. Yo nunca he sabido, de hecho nunca me ha gustado estos temas. Y luego te encuentras un mundo en el que, lo que he dicho, ¿no? Primero que hay muchísimos hombres y luego que todos esos hombres del único que hablan es del masculino. Yo he estado en reuniones, evidentemente todas las reuniones que estoy yo es por el fútbol femenino y yo he estado en reuniones donde solo se habla del masculino y al femenino se le dedican 2 minutos. Entonces, claro, tienes que lidiar con eso. Luego es un mundo en el que todas las instituciones ya están peleadas. Federación con esta nueva liga ya está peleada, porque es la antigua asociación de clubes, ¿no? Entonces ya están peleados. Federación con AFE, peleados. AFE con futbolistas son peleados. Todos están peleados entre sí. Y tú entras como alguien nuevo y te das cuenta de cómo hay instituciones o personas que intentan utilizarte para su beneficio, ¿no? Al final somos un sindicato de jugadoras, formado por jugadoras. Imagínate la cantidad de gente que nos quiere utilizar para blanquear su imagen, ¿no? Eso es complicado de gestionar y yo soy la cara visible del sindicato. Llega un momento en el que a veces se hace difícil gestionar esa presión, también el miedo de hacer mal las cosas, de meter la pata. Al final yo tengo ese peso en la mochila de que somos el sindicato mayoritario. Esa presión. Representamos a todas las jugadoras de España. A veces es algo que cuando te lo recuerdas a ti misma es como, uff, es duro. A nivel de salud mental, a veces es complicado. Y luego tienes a los medios, que hay medios que siempre que pueden van diciendo que nosotras somos el sindicato de la federación, a veces somos el sindicato de Tebas, a veces somos el de la federación, depende, ¿no? O sea, parece que no hay medios que no entienden que una mujer pueda liderar un proyecto como este. Siempre tiene que haber un hombre detrás. Rubiales, en el caso de la federación, Tebas, en el nombre de la liga, ¿no? Es imposible que FootPro haya nacido de la nada y una mujer como Amanda Gutiérrez lo lidere. No, hay un hombre detrás, ¿no? Entonces, es vivir el machismo a veces en estado puro y cuesta.
porque es que es eso, mediáticamente estás expuesta y quieres tomar las mejores decisiones para ellas. El acuerdo de la federación se vendió muy mal, ¿no? Entonces, la gente empezó a dudar de FootPro porque pensaba que a nosotros la federación nos pagaba para que firmáramos ese acuerdo y nos calláramos, pero evidentemente eso no es así, o sea, el acuerdo no es un mal acuerdo. Se vendió mal, sí, pero no es un mal acuerdo. Y, y eso, pues, a veces cuesta. Solo te digo que tengo unas ganas de vacaciones que no veas. Normal, normal, es que tiene que ser, es una responsabilidad muy grande. Yo, o sea, desde aquí tampoco nos gusta posicionarnos en exceso, pero es lo que has dicho antes. Objetivamente, FootPro nació por la necesidad de las jugadoras de tener a alguien que realmente luchara por sus derechos y ellas mismas están contentas con vuestra labor. Quiero decir, y es cierto que no sabemos si otras personas lo hubieran hecho mejor o peor, pero se están consiguiendo cosas, Eso es, o sea, objetivamente. nosotras nos podremos equivocar y nos vamos a equivocar muchísimas veces. Eso es cierto. Vamos a hacer cosas mal en algún momento si no las hemos hecho ya. Pero lo bueno es que es un sindicato en el que ellas toman las decisiones. Y eso era lo que ellas querían. Porque ha habido veces que ellas decían que se han cometido errores, como por ejemplo hay cláusulas del convenio, del primer convenio, que ellas no las quieren ahí, y son errores que han cometido pues los sindicatos en su momento, pero a ellas no se les consultó. Entonces, con FoodPro la mentalidad es distinta, ¿no? Es decir, cometeremos errores, sí, pero los vamos a cometer nosotras. Y eso es diferente. Eso hace que entendamos que al menos lo hemos intentado y que ellas han estado implicadas, ellas han entendido en todo momento lo que estaban haciendo. Si FoodPro hace algo mal, es porque las jugadoras hemos hecho algo mal, pero porque ellas han tenido el control del sindicato. Porque, repito, yo soy la cara visible, pero detrás de mí hay una junta directiva que es la que toma las decisiones. Entonces, eso hace que, bueno, cuando llegue el momento en el que hagamos algo mal, pues al menos digamos, bueno, pero ha sido decisión nuestra, no de alguien que lo ha hecho por nosotras porque tenía un interés oculto, por el masculino, porque hay dinero aquí, porque no. Si Footpro se equivoca es porque nos hemos equivocado y punto, no hay más. Total, que no quiere decir que antes todo se hiciera mal. No, Hay cosas que se han hecho bien y que yo creo que dentro de todo este engranaje siempre hay gente que de verdad ha querido luchar por los derechos. Pero bueno, pues nada, lo último, darte las gracias por ser tan clara, por haberte mojado, por habernos explicado todo. nada. Y nada, que estamos felices de haber hablado contigo y esperamos verte prontito por aquí otra vez o por ahí. Y nada, vosotras, pues hasta el próximo capítulo de Ellas Ganan. Yo soy Cristina Álvarez y hemos estado con Amanda, la presidenta de FoodPro, que tenéis que seguirla y a nosotras también en redes, porque, bueno, pues porque hacen una labor bastante increíble, diría yo. Muchas gracias. Gracias por la entrevista. He sido muy abierta contigo, pero me has dado esa confianza. Muchas gracias. Un placer estar aquí, la Nada, verdad. y a vosotras hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.